Bienvenidos a todos y todas a este espacio Divagando Show, que no es más que una ventana para expresarnos. Somos podcaster de casi los países latinoamericanos. Si tú estás en China, estás en Europa, estás en donde sea, te mandamos un abrazo y por supuesto, los muchachos acá cada uno tiene su podcast, su proyecto, pero aquí nos reunimos todos los sábados a divagar, a hablar de cosas interesantes y en este momento, en estas circunstancias, bueno, un país latinoamericano como Colombia está enfrentando una situación de violencia, una situación bien particular en la parte comunicacional y bueno, queremos divagar, queremos expresarnos, queremos contrastar también opiniones, situaciones diferentes, porque todas nuestras realidades son diferentes. México no es igual a Colombia, Colombia no es igual a Venezuela y tenemos cosas también que nos parecemos. Entonces, bueno, protestas en Colombia, yo creo que sería bueno que tenemos a dos colombianos, o una colombiana y un colombiano, que es el Matu del Rulo Cultural y a Elkin de No Seas Pendejo Project. Entonces, qué mejor que ellos que cuenten la historia, que cuenten más o menos, en resumidas cuentas, qué es lo que está pasando en Colombia. Hay muchas interrogantes, muchas preguntas que podemos hacer. No sé quién quiere comenzar, si Elkin o Matu, hablando de qué está pasando realmente en Colombia. Pues como pequeña introducción, pongan el siguiente contexto. La pandemia agravó los problemas de desempleo, de pobreza. Muchas familias colombianas no están consumiendo las tres comidas diarias, o sea, básicamente ya habíamos durado años fortaleciendo la clase media. Purrundún, la pandemia nos bajó de nuevo a país pobre. El caso es que, pues en esta situación en que todos los gobiernos tuvieron que hacer un gasto impresionante en temas sociales, pues el gobierno Duque ya en su último año, ya en su recta final para cerrar su gobierno, decidió hacer una reforma tributaria como para ajustar un poco las finanzas, pero la hicieron de una manera súper absurda, encarecía el costo de vida, le ponía impuestos a los alimentos, también le ponía impuestos hasta los servicios funerarios, o sea, prácticamente era caro tanto vivir como morirse. Era muy absurda y era muy desconectada con la realidad. Básicamente eso fue como que la gota que derramó el vaso. Para rematar, el ministro de Hacienda en una entrevista ni siquiera sabe los precios reales de los alimentos. Dijo que una docena de huevos costaba, pónganle ustedes 50 centavos de dólar, que eso no pasa ni en Narnia. Entonces, básicamente, pues la gente se emputó, salieron a las calles, se vienen otras reformas, que a la salud, que laboral, que pensional. La gente obviamente no da más. Y pues ese descontento se empezó a ver en las calles, pero empezó a recogerse peticiones históricas que yo creo que toda la vida hemos pedido, que toda la vida nos han quitado por el tema de la corrupción y por el tema de la guerra. Estamos cansados, yo creo que como colombianos, que el narcotráfico sea la prioridad. Es un flagelo que tenemos desde el siglo pasado, o sea, ya creo que toda la historia lo sabe y básicamente queremos que dejen de comprar aviones super mega guau para botar glifosato a las hectáreas y más bien inviertan eso en salud, en educación, en cultura de calidad. Y bueno, se recogieron peticiones históricas, pero la policía y el SMAT y el ejército, el SMAT es el Escuadrón Antidisturbios, empezó a abusar de su fuerza. Más que todo, la ciudad más afectada ha sido Cali. Hay zonas donde se les están quitando la luz, el internet para poder avaliar así de noche. Hay estudiantes que han sido avaliados mientras estaban protestando pacíficamente y lo curioso en este asunto que ha generado muchas incógnitas es que ahora son policías disfrazados de civiles, no sabemos, unos dicen que sí, otros dicen que no. Ahora hay carros particulares que empiezan a balear, entonces uno queda súper angustiado porque en Colombia, cuando surgieron las guerrillas por allá en la década de los 50, pues surgió otro fenómeno que fue el paramilitarismo, que fue la defensa contra la guerrilla, que es como una organización privada.
de defensa. ¿Qué pasó? Que en la época de los grandes carteles de Pablo Escobar y todo el rollo, estas paramilitares se fortalecieron mucho más porque había plata para mejor armamento y todo el rollo. Entonces creo que hay un miedo enorme de saber si ese fantasma regresó o no. Yo creo que nunca se ha ido, pero simplemente se desdibujó y cogió otra figura. Pero bueno, esa es la situación que estamos viviendo en este momento en Colombia. Oye, qué lastimoso que estas situaciones todavía estén pasando, pero como tú dices, o sea, esto nunca terminó. O sea, la situación en Colombia no, quizás lo enfriaron un poco, pero todavía sigue Tal cual. avanzando. Peticiones del mismo pueblo. Elkin, si tú nos puedes también hablar de un poco lo que tú vienes conversando con algunos amigos tuyos, porque esta lucha del pueblo por reivindicaciones no son de ahorita, sino que ya han conversado bastante sobre esto. Los ciudadanos en Colombia se han reunido, se han organizado, han tenido varias batallas electorales y Tumbamos al ministro. qué mejor, qué mejor que tú que nos expliques más o menos qué trabajo se viene haciendo y qué es lo que te han dicho las nuevas generaciones de los disturbios y todo lo que está pasando. Bueno, sí, un poco ampliando el contexto. El tema es complejo, porque como dice Matu, se juntaron el hambre y la necesidad con las ganas de joder. Entonces, y adicionalmente se junta con un gobierno incapaz y en un contexto de pandemia, o sea, tiene la excusa perfecta, ¿cierto? Es como la tormenta perfecta lo que está sucediendo en Colombia. Así lo describía uno de tantas publicaciones internacionales, que la tormenta perfecta. Y es básicamente que en el 2019 empezaron unas movilizaciones en el mes de noviembre, precisamente en esta ola que hubo de levantamientos desde Chile, que pasó por Ecuador y Perú, y que estaba ya redundando en Colombia. Digamos que un tema ahí más bien como de reivindicaciones sociales a partir del fenómeno de que fallan los gobiernos neoliberales, generando totalmente una desigualdad muy marcada en nuestros países y sobre todo en la región, y pues eso es lo que redundó ahí. Simplemente que paradójicamente en un país como Colombia, y creo que no sé si en toda Latinoamérica, pero Colombia mandó a vacaciones esa movilización, porque entró diciembre, entonces se mandó a vacaciones y se iba a retomar probablemente en el mes de mayo, que es el mes pues, que se espera siempre con las movilizaciones, con la celebración del trabajo y todo eso, pero en el mes de marzo se declara una pandemia y le pusieron pausa a todo eso. Entonces todo eso quedó en pausa. Pero lo que no quedó en pausa fue el hambre, la falta de empleo, las necesidades básicas insatisfechas, las dificultades. Aumentó el fenómeno violento en Colombia por la muerte de líderes sindicales, líderes sociales, lideresas también sociales. Empezaron a abundar o a visualizarse algunos proyectos de inversión en el que el gobierno había claramente cometido pues algunas cosas a todas luces probablemente corruptas. Y adicionalmente eso se combinó eso en un fenómeno de pandemia con unos encierros que generó que Colombia tuviera una deflación o un decrecimiento más bien de casi el 8, casi el 7% del Producto Interno Bruto, lo que llevó a que Colombia pasara a casi 30 millones, perdón, 27, 24 millones de pobres. Entonces, En un por país de debajo de 50, o sea, calculen o sea, también la dimensión. exactamente. Entonces, ese golpe, eh, la incapacidad del gobierno en teoría, del manejo de la crisis en términos de la pandemia, ni siquiera la crisis social, solo en términos de la pandemia, eh, pues digamos que le generó también como un fuego más y mayor a la gente. Y pues lo que estamos viendo básicamente hoy es como, no un estallido social, simplemente es la válvula de escape. Por algún momento algo iba a causar que esto sucediera. Y entonces, como bien dice Matu, pues un país que se desfinanció desde el 2019, que hizo una reforma incluso tributaria en el 2019 que generó
que precisamente en el 2020 se desfinanciara, porque lo que se hizo en la reforma del 2019 fue premiar a las grandes empresas y a la banca, y Pero siempre es así. resulta que la banca en el 2020 creció, tuvo réditos por 30 billones, 34 billones. Ese o sea, tuvo un aumento de utilidades del 30% comparado con una disminución del país del 7%. O sea, que imagínense esa locura. Todo el sector financiero. Pues, digamos que podemos fallar algo en las cifras, pero básicamente esa es la idea. Ahora, Igual, toda esa Sigue siendo complejidad, exagerado. ¿cómo? Sigue siendo un monto exagerado Sí, de la sí. ganancia. Sí, digamos que el tema es ver la gráfica, ¿cierto? No el dato duro y duro, pero el que quisiera conocer los datos o las cifras exactas, yo les recomendaría que vean un video que hizo Freddy, no sé si es Freddy Rincón, el director o el CEO de Platzi para Latinoamérica. Hizo un Lo video, acabo de ver. hizo un video donde los Freddy Vega, ¿no? explicó muy bien. Eso, Freddy Vega. Ahí está claro, o sea, el tipo, quítenle un poquito pues muchas cosas, pero vean, desen la oportunidad de ver el video porque es un tipo que tiene un análisis, me parece muy frío y en números muy claro sobre lo que es. Ya después le pondrán ustedes sus bemoles y sus figuras, incluso él mismo tiene disclaimer en el video, dice, pueden odiarme, me van a querer los de izquierda, los de, pero bueno. Bueno, les cuento todo eso para decirles que obviamente estos jóvenes, estos que están al frente, están buscando auxilio, están diciendo, bueno, ¿cómo nos van a ayudar? Porque al final es una clase, son las clases medias que se volvieron pobres, clases medias que están pues, empobrecidas en el 2020. Por eso son jóvenes universitarios, jóvenes que estaban entrando primeros semestres o saliendo del colegio. Mm, Básicamente es lo que estamos viendo. Entonces, en ese contexto, estos jóvenes dicen, bueno, nosotros podemos seguir aguantando los golpes, pero ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿Qué ideas podemos tener? O sea, ¿cómo más podemos avanzar? Y digamos que en ese sentido, grandes líderes y lideresas sociales han propuesto varias ideas. Las soluciones para el tema de atender la crisis están sobre el tapete desde hace mucho rato. O sea, están propuestas hace mucho rato por políticos, no políticos, por la academia, eso ya está. O sea que entrar a redundar de que si hay posibilidades de salida, sí las hay. Simplemente que el gobierno tiene que tener la voluntad política de meterse con eso. Básicamente es eso, o sea, es lo que le ha faltado al Estado. pero Lo que hemos visto, perdón, Mato, lo que se ha tranquilo. visto probablemente, y es lo que han visto todos, es que ha sido una violación de derechos humanos por cuanto se ha violado el derecho a la protesta. Está bien. O sea, yo puedo estar en contra de lo que alguien esté protestando o no sentirme identificado o recogido en eso, pero esa persona tiene derecho a decirlo y a manifestarse pacíficamente y decirlo y ponerlo sobre la discusión. Lo que ha sucedido es que se ha estigmatizado esa manifestación pacífica, que es casi del 90%, yo diría que casi el 95% ha sido pacífica, pero el establecimiento y el gobierno se ha dedicado a dimensionar este fenómeno de movilizaciones sociales a partir del vandalismo, de un discurso estigmatizador a través del terrorismo vandálico y cualquier cantidad de sandeces y estupideces que utiliza siempre el aparato estatal para reprimir la manifestación social. Y eso redundó entonces en una espiral digamos que de violencia, porque la gente indignada, al ver que como que al caído caerle, y a pesar de que estoy diciendo que las cosas no funcionan, me estás diciendo que yo soy un terrorista y me estás golpeando y me estás ultrajando y estás atacando todo lo que nosotros queremos evidenciar, ¿cierto? Entonces eso es lo que ha sido y entonces se ha vuelto como una batalla campal, eso es lo que estamos viendo. Se estamos viendo es y ni siquiera una batalla, porque es que ni siquiera es entre iguales. Lo que estamos viendo es algo totalmente asimétrico, como decía alguien ayer en una de estas reuniones que me contaba yo. Es decir, tú nunca vas a poder comparar a un policía armado con una persona con una piedra. O sea, es imposible que tú hagas una comparación en ese sentido. No justifica, eso sí, lanzar la piedra o ser violento con la entidad, con la fuerza pública, eso también es cierto. Pero lo que estamos viendo no es una confrontación, no son enfrentamientos porque los enfrentamientos son en iguales.
condiciones. Lo que estamos viendo es un gobierno pisoteando una movilización social sobre pretexto de que es terrorismo vandálico y los medios de comunicación del establecimiento promocionan esa o le hacen propaganda a ese discurso y el tema de la marcha pacífica, el tema de la gente que está protestando, el tema de las reivindicaciones sociales reales, pues está quedando en manos de los medios alternativos, de las redes sociales, con o sin filtro, con o sin censura, con o sin criterio, pero eso es lo que está pasando. Claro. Elkin, y bueno, todos los que nos ven y escuchan, estamos en Divagando Podcast y bueno, tenemos aquí a dos colombianos. Ellos expusieron lo que está pasando en Colombia, pero también tenemos a dos podcasters mexicanos que tienen otra realidad, que son de América del Norte o América Central. México es muy grande. ¿Cómo se quieren decir los mexicanos? ¿Ustedes son de América del Norte o son de Centroamérica? Sí, esa es una buena pregunta. Pero ellos también seguramente tienen preguntas y también han tenido protestas en diferentes tiempos de la historia de México. Entonces, no sé si Arthur de los Apodcastoles o Alexis de Siriday quieren hacer alguna pregunta, alguna aportación para conocer sus posiciones. Arthur, tú querías hablar, ¿no, güey? Hace rato. Bueno, es que ahorita que estaba diciendo todo esto, Elkin, de protestar, me llegó la idea y más bien la pregunta de que si realmente sirve protestar, porque pensemos así, ¿para qué vas a protestar? Para decir algo que no estás conforme, ¿no? Entonces, hacer presión al gobierno está mal, porque pues la función de un funcionario del gobierno es que te ayude a tomar las decisiones que tú no puedes tomar, ¿no? Entonces, mi pregunta es esta. En Colombia, de seguro, están un desmadre con la política, pero siempre aquí en México hay alguien que se quiere aprovechar. En este caso, hicieron un partido y lo llamaron como un color de piel y que se llama Moreno. Y pues entonces acercó a mucha gente que se sentía identificado, porque claro, pues llevaba el nombre de muchas personas que son morenas. Y pues, quitando los estereotipos, la verdad es que mucha gente que es morena se ve como de clase baja, ¿no? Que no gana mucho. Entonces, siempre hay pues así como dijo Elkin de Freddy Vega, que hay un caudillo. En este caso, hubo un caudillo que decía que iba por el pueblo. En Colombia también hay alguien que es así, que está aprovechándose de la situación De hecho, y está tomando masas que quieren ir contra el presidente. te quiero decir dos cosas respecto a la pregunta inicial de si sirve protestar o no. Yo como profesional en gobierno me encanta precisamente hacerme esos cuestionamientos y te digo, sirve en el caso de hacer control político y de hecho yo admiro mucho a Perú y a Ecuador que han sido capaces de hacer renunciar a presidentes. O sea, tal es el nivel de presión que lo logran hacer. Pero ahora uno viene a la hora del té, como decimos en Colombia, y realmente no hay cambios estructurales. Entonces uno dice, la chimba protestar, super bomba hacer cosas, pero a la hora de votar, a la hora de realmente hacer una accountability, que es hacer control político de tu voto, no lo estás haciendo de pronto de la mejor manera. Entonces siento que falta ese eslabón de la cadena. Dos, respecto a lo que tú dices de si hay alguien que se está aprovechando, sí, sí lo hay. Tristemente en Colombia la polarización es el pan de cada día. Entonces, si eres de izquierda, eres un mamerto, pero si eres de derecha, eres un uribista facho. Si eres de centro, eres un tibio que no se define, o sea, como que bueno, como el que cambia según la conveniencia. En este caso, al inicio empezaron las protestas en contra de la reforma tributaria, a decir, oiga, no tenemos plata, ¿para qué va a encarecer tanta cosa? Pero llega de un político de oposición que ha sido una figura altamente cuestionable, que de hecho es un exguerrillero que quemó el Palacio de Justicia, lo remodeló en el 85, que es Petro, es una figura muy controversial y muy polémica,
Él obviamente acude mucho al populismo y él se está acreditando de las marchas. En ese punto ya es lo que a mí me da miedo de salir a protestar, porque es que yo no quiero inflarle el ego a ese señor. Yo quiero es que como colombiana tenga un futuro mejor y un país mejor, pero la gente aquí lo está viendo como no sé, como una victoria de la oposición. Y entonces sí, ¿quién quiere ganar? Petro. No sé, Elkin, ¿tú cómo lo ves? A ver, pues, si protestar sirve, sí. Yo en la universidad protesté y protesté y lo que pasa es que una cosa es protestar y otra cosa es proponer. O sea, yo protesto que algo no se está haciendo, pues si no propongo nada o no soy responsable con la protesta, pues obviamente no va a pasar nada. Sí. Eh, Hoy tenemos los derechos que tenemos o las reivindicaciones que tenemos muchos son porque gente en el pasado protestó. Las mujeres tienen voto o tienen hoy, o el fenómeno del feminismo hoy está cogiendo la fuerza que es porque se apoya sobre las muertes y sobre las protestas de muchas mujeres desde la Revolución Francesa. ¿Cierto? Los afrodescendientes en Estados Unidos hoy pueden salir y empujar un movimiento que se llama Black Lives Matter because o porque pues tuvieron una pelea por una enmienda, que si alguien quiere conocer un poquito la historia de esa enmienda, pues ahí está el especial en Netflix, que incluso fue producido por Will Smith, se llama así, Enmienda, y es sobre la enmienda en la que se apoyaron el tema de los derechos sociales, derechos civiles de la población afro, y sobre la cual se han venido parando muchas otras minorías en Estados Unidos. Así que protestar sí funciona, protestar sirve. Pero hay que proponer también y hay que ser coherente y consecuente con esa protesta. Es decir, la protesta no es solo gritar y ya, la protesta es movilizarse. La protesta es hacerse responsable por lo que se hace, por lo que se quiere hacer y el cambio que se quiere alcanzar. Es decir, yo no puedo protestar por el corrupto porque si acabe la corrupción, si yo falsifico una firma, si yo no pago mis impuestos, si yo no cumplo las reglas de juego que establece la Carta Magna o la ley en mi país, porque básicamente, pues, ¿qué está haciendo? No está siendo coherente. O sea, si yo pago la coima del policía cuando me para o conduzco borracho o lo que sea, o sea, si yo me doy libertades para precisamente tener una actitud en ese sentido, pues estoy siendo incoherente. Básicamente es eso. Y lo segundo, ¿qué país en Latinoamérica no sufre de populismos y mesianismos políticos? O sea, señálenlo. No podemos, ninguno. Ninguno. Todos sufrimos de eso. ¿Por qué? Porque somos hijos de un proceso de colonización judeocristiano que nos propone la figura primero de mártir y segundo del Mesías. Entonces somos unos inmaduros en términos de esa discusión porque siempre estamos buscando un salvador. Yo no voy a entrar a hacer un análisis político de lo que sucede en Colombia en términos prácticos, pero dado la pregunta que me hace Arturo, sí te voy a decir, mira, la situación es la siguiente. Hay un partido de gobierno y en ese partido de gobierno hay una coalición de gobierno con otros partidos, que son intereses, o sea, son intereses, clases sociales dirigentes, clases políticas de hace mucho tiempo, que se mantienen y no quieren alterar el statu quo en Colombia. Hay una movilización que no nace con Petro, nace incluso con una excelente votación en su momento que fue a Carlos Gaviria. Fue el primer líder que reunió la izquierda y volvió la izquierda visible en Colombia. Es decir, que tuvo una votación masiva y que puso la izquierda a Colombia en la posibilidad de ganar algo, de llegar al poder. Porque Colombia nunca ha tenido izquierda en el poder. Siempre ha sido una repartición de partidos de derecha o centro o Centro derecha a derecha. centro, ¿sí? Básicamente. Lo que sucede hoy es que en un ánimo caldeado, pues es más fácil buscar al diablo. Entonces, en un momento, y se ha vendido, esto es un discurso que se ha vendido mucho, y es de que quienes en algún momento tienen una posición, una postura progresista, antisistema, antiestablecimiento en Colombia, pues no son dignos de ser escuchados.
Y entonces esa polarización genera que hayan corrientes políticas también que naveguen en el medio para que primero no tengan la estigmatización de la izquierda que todavía está muy marcada en Colombia. En Colombia nos falta mucha conciencia política. O sea, todavía nos falta mucho escuchar al otro, independientemente de las posturas. O sea, a veces repetimos ideas y discursos que ni siquiera son de nosotros y ni siquiera sabemos de dónde vienen y ni siquiera cotejamos la fuente. A ese nivel estamos. Pero como ese es el contexto de mi país, hay corrientes y movimientos y líderes políticos que se identifican en el centro porque no quieren marcarse y no quieren como pelear con el uno ni con el otro. Y como hay gente que está como tan harta de lo que aparentemente es una lucha de extremos, que no es cierto, vuelvo y les explico, no es cierto porque Colombia nunca ha tenido gobiernos de izquierda. Lo que hemos visto es un intercambio de poder en los partidos de derecha. Entonces, la gente cree en ese coco de la izquierda, entre otras cosas por el fracaso que se ve en Venezuela, y pues dolorosamente, pero es así. El referente es que es Venezuela, es el socialismo, es que mire que la izquierda llegó allá y mire cómo volvió ese país, y 1,5 millones de venezolanos en Colombia, pues dicen eso mismo, ¿cierto? Dicen eso mismo, o sea, que ya se les acabó el país y entonces que pues nosotros no dejemos acabar este acá. Entonces, para no irme más largo, sí. ¿Hay oportunistas? Sí. ¿Hay gente que se identifica con las reivindicaciones sociales? También. Pero una Eh, pregunta, ¿en Oye, México y en Venezuela hay polarización? Porque yo veo en caso de México que mucha gente está en contra de AMLO, pero no los veo como anti-AMLO o como que se identifiquen con un bando. En Venezuela veo que es muy provechoso ser del partido del gobierno porque pues tienes un salario decente con el que vivir. Entonces, ¿allá ustedes tienen polarización o no? ok. Este, Sería vas. bueno que el mismo Alex, aparte de responder esa pregunta, bueno, también amplíe un poco cómo se vive en México. A ver, sí me digo, sí. Bueno, primero algo que dijo Arthur me gustó mucho. Caudillo, la palabra caudillo sin ningún movimiento va a triunfar sin un caudillo. En Latinoamérica hemos tenido grandes caudillos, en México también, pero también han sido vistos de muy mala manera. También ha habido oportunistas vistiéndose o disfrazándose de caudillos. Ese era un punto que quería aclararles. Voy con lo de la polarización hacia la pregunta de Matu y también hacia algo que les está pasando ahorita a ustedes. ¿Qué es una oligarquía? Una oligarquía son grupos de poder. Las oligarquías en estos tiempos son ya grupos de poder transnacionales. Estos grupos de poder transnacionales, antes pensábamos que estilo Guerra Fría, nada más era Estados Unidos que quería controlarnos y Rusia o China que quería controlarnos, ¿no? Ahora es un grupo, una gran oligarquía que hay en Estados Unidos con Israel, y hay otra que sigue siendo Israel con Estados Unidos, hay medios divididos, con europeos, con Rusia y China también participando en algunas de estas oligarquías. Realidad de Latinoamérica, Latinoamérica somos el botín. Somos el botín, seguimos siendo una colonia de otra manera. Lo que a ustedes están comentando de los medios de comunicación, aquí en México también pasa y por eso voy a lo de la polarización. Una oligarquía, un grupo de poder, controla a medios de comunicación, los medios de comunicación más importantes, siempre se les pagó con publicidad de gobierno, empresas privadas se les pagaron y hablaban a favor o en contra de las personas. Aquí en México, en el 2012, que el actual presidente estuvo en contienda con otro, empieza un poco la polarización. Nunca habíamos vivido en México una guerra sucia, que era una elección donde se tiraban mierda, cosas de decir, no, es que él es un peligro para México, vamos a estar como Venezuela, bla, 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 ¿no?
Perdón, Jonathan, pero... Además, un venezolano hizo esa campaña. Tranquilo, tranquilo. Por desgracia. Entonces, ¿y por qué empieza esta guerra sucia y por qué antes no había? Porque llega un candidato que trae otras ideas antisistémicas, entre comillas, porque no es que digas, ay, este güey nos está haciendo bolcheviques, socialistas, comunistas, no, para nada. O sea, solamente está a función de otra oligarquía, de otro grupo de poder. Entonces, pues obviamente empieza a haber esa división, ¿no? Porque también empieza a pasar lo mismo que en Colombia y que en muchos lugares de Latinoamérica, que por qué ha ganado a la izquierda, pues porque nos matan de hambre, porque ves subir los alimentos cada semana y tu salario no sube, porque estás cansado de vivir ya en un lugar corrupto, que todo es corrupción, todo sales y hay que pagar de más por esto, sabes que la, podrías tener algo más, pero en el gobierno se lo están robando, y aparte vas al gobierno y el gobierno te atiende mal, te pide dinero. Son muchas cosas que ves a los políticos vivir como monarcas gordos, sudosos, ahí durmiéndose en las cámaras de los congresos y senadores y uno jodiéndose, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene. Entonces, pues sí hay una polarización. ¿Por qué? Porque pues, sigue habiendo una campaña mediática. ¿Qué pasó en México? En México, por lo general los presidentes a partir de Vicente Fox, que se suponía que era el cambio, Vicente Fox ganó realmente no por el cansancio de las personas, sino porque fue el primer presidente que aplicó una verdadera campaña de marketing. Los presidentes a partir de Vicente Fox hasta Peña Nieto, que fueron él, Felipe Calderón y Peña Nieto, ganan por campañas de marketing, campañas de miedo. Obviamente también algunos fraudes electorales que no se puede negar, pero bueno, eso ya será otra historia. Pero en su mayoría el marketing. ¿Qué pasó con este presidente? ¿Por qué ganó ahorita? Pues porque ya estábamos jodidos y ya estábamos hartos. Y la gente decía que se vaya toda la fregada o que cambie algo, me arriesgo. Entonces, en esa parte de la polarización a ustedes les va a tocar vivir mucha campaña sucia, mucha excesos de información. A veces pareciera que es verdad, pero con trasfondo. Entonces, también esa es otra. También tener esa noción de que sus principales medios de comunicación, pues, sobreviven porque reciben dinero de personas, ya sea de su gobierno, ya sea de empresarios colombianos. Por ejemplo, aquí se acaba de conocer que una organización civil mexicana que ha estado haciendo cosas contra el gobierno y bla, 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 recibe no sé cuántos miles de millones de dólares de Estados Unidos. Entonces, eso lo van a vivir, ¿no? Una infodemia totalmente. En estos momentos, así es como actúan. Buscan desprestigiar los movimientos a través de campañas y guerras sucias. Pero es que, Alex, no es que lo vayamos a vivir, es Es que que se ya vive Ya lo hace están 20 viviendo. años, Bueno, sí. hace 20 años. paréntesis, para que se hagan una idea, cuando yo trabajaba en el Congreso, que fue mi primer trabajo, Bombi, un amigo periodista me decía que el canal que aquí se llama RCN le decían Radio Casa de Nariño. Casa de Nariño es donde vive o trabaja el presidente. Y yo, pues, yo decía, ay, eso es pura jodedera. Lo comprobé en esta semana de protestas porque anunciaron que en Cali estaban celebrando los cambios que iba a hacerle el gobierno a la reforma y en realidad estaban protestando. Y uno como, marica, ¿es en serio? ¿En serio? Vendidos. Sigue, Alex, te Sí, sí, paramos qué el pena. cuento. Sigue, sigue. Y no, pues ya realmente Pero era... entonces tengo una pregunta, o sea, la Ajá. gente que está en contra de AMLO es como,
porque sí, o realmente tiene fundamento, o cómo es el rollo, porque yo sigo mucho a Chumel Torres. Ese lo odia. No, Porque pero él lo Chumel, ¿eh? Mira, Chumel Torres lo odia porque, por ejemplo, con los sexenios anteriores le pagaban mucho dinero a Chumel Torres. Hay mucha gente que odia al Peje porque terminó la corrupción en ciertos lugares, por ejemplo, el cine. Se le daba mucho dinero a Televisa, a ciertas empresas para que hicieran cine con los fondos para el cine, fideicomisos para el cine, y pues nada más era pagarle pues a la empresa porque hiciera cine mexicano. Entonces, pues cuando se cortan esos fondos para darlos a otras personas, pues se quedan sin chamba y hay muchos que están ahí. Obviamente, no les digo que este güey es perfecto, ¿no? O sea, hay, hay cosas que no las hace bien, hay cosas que las hace bien, pero eso es lo que yo he visto y he sabido No, porque varios y, amigos, perdón, Artur, ahorita te dejo hablar. Varios y, amigos están en productoras y productoras para Televisa y cuando se quedan y cuando les dice el gobierno ya no, a Televisa ya no vas a tener dinero, pues estos amigos están en la calle y odian al PEG. Así de fácil. Bueno, lo que yo sé, ¿no? Ahora sí, Artur, perdón. no, es que tienes razón, pero de repente se le pasó la raya, porque yo que estoy en el sistema hospitalario, yo conozco bien cómo es cómo la están viviendo los doctores, ¿no? Entonces, los mismos doctores que se la pasan 24/7 trabajando, pues también les cobran de más, ¿no? Y aparte no tienen dónde comer y todo, porque no les pagan bien. Y si tú le preguntas a un doctor aquí en México, a cualquiera, no importa si es de público o privado, no importa si es derechista, izquierdista, no importa. Si le preguntas si le agrada AMLO, te va a decir que no. Te va a decir que ha sido el peor sexenio y que ha traído cosas graves. Y es que ese es el problema, que de repente tú dices, bueno, vamos a quitar la corrupción, pero ¡pum! Se te pasa la raya y ya todos vas a tener una oposición del otro lado. Y pues es que no está justificándose el por qué, solamente se está haciendo la víctima. Y eso es por lo que creo que ha generado mucho odio hacia él, porque le preguntas, oye, ¿por qué te fuiste a la, no sé, a la derecha? Y él te dice, pues, ¿qué estábamos hablando? Y entonces ahí es cuando a la víctima. Y ajá, es como dice Alexis, es muchas perspectivas que nadie pues llega a un punto en común y todos chocamos. Pero yo creo que John debería de explicarnos un poco más también de Venezuela y de su experiencia, que yo creo que es el que ha tenido más conflictos de todos nosotros. Mira qué bueno, muchachos, que cada quien exponga su punto de vista y su realidad en su país. Venezuela es un país petrolero y por ahí comienzo para enmarcar lo que pasa en Venezuela, ¿ok? Aquí Venezuela en Latinoamérica era como el Dubái, era el país en donde todos venían para acá, era, bueno, aquí un país muy rico y se empezaron a hacer estructuras, infraestructuras muy buenas. Luego vino bueno, hubo una dictadura que fue fuerte, fue muy fuerte, mataron a las personas, Marcos Pérez Jiménez. Y luego hay el bipartidismo con AD y COPE, que fueron dos partidos que se repartieron un año tú, otros años yo, ellos por un lado y los otros por otro lado, pero en sí era la misma oligarquía en consonancia con lo que dice Alexis. Entonces, después de eso generó una protesta en una alza de precios de la gasolina, como un país petrolero va a alzar la gasolina tanto, ya había generaron una pobreza demasiada,
fuerte, que de ahí viene una canción famosa que se llama Los techos de cartón, de Ali Primera, que es famosísima en muchos países latinoamericanos, y se genera una protesta que se llamó el Caracazos. El Caracazo por estos aumentos desmedidos del precio de la gasolina siendo un país petrolero. No se entendía, bueno, ahí es las instituciones internacionales, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todas estas instituciones calladas, la gente salió a la calle y se formó, como decimos aquí, el parampampam. Eso generó una cantidad de muertos por parte de la policía y del ejército, porque sacaron el ejército y eso fue plomo. Eso no fueron bombas lacrimógenas ni perdigones, no, eso fue plomo. A partir de ahí empieza un levantamiento que fue en el año 89 y en el 92, 2 golpes de Estado en donde viene a salir a relucir un militar que asume la responsabilidad. Y dentro de toda la irresponsabilidad de todos los políticos, él asume responsabilidad. Y esto fue algo que a la gente le gustó mucho de Hugo Chávez. Y a partir de ahí, bueno, toda una historia de reorganización de la gente. O sea, ese miedo de la izquierda lo viene a traer de nuevo Hugo Chávez. O sea, no lo trajo otra persona. Él tomó porque ya Cuba había tenido un problema grandísimo porque ya pactaron la Unión Soviética con, en esta cuestión de los misiles, La ya crisis habían de los pactado, misiles. exactamente, ya habían pactado Estados Unidos y Rusia, no la Unión Soviética, sino Rusia, y ya eso quedó así, y Cuba quedó desarmada. Entonces, ¿cuál es el primer viaje que hace Chávez antes de ser presidente, en su campaña? Irse para Cuba y reavivar todo eso. Y en Latinoamérica también, bueno, todo lo que pasó en Chile, lo que pasó en Argentina. O sea, si tú miras hacia atrás, ves todo el desastre neoliberal que venía y que también las dictaduras afianzaron. Entonces, la izquierda latinoamericana se alzó de nuevo y bueno, ahí estuvo Kirchner, estuvo Lula y todo esto lo que vemos ahorita. Ahora, ¿qué es izquierda realmente? ¿Qué es derecha realmente? Bueno, hay tintes, hay niveles, ¿ok? No es lo mismo una izquierda aquí en Venezuela que una izquierda en España, por ejemplo, en donde Pablo Iglesias ahorita se va a unas elecciones en Madrid, las pierde y automáticamente dice, mira, me retiro de la política, ya yo no quiero nada, ¿ok? Entonces, las protestas, bueno, también hubo protestas en España y sirvieron de algún modo, pero ejerce el poder quien tiene el poder militar y quien tiene el poder económico. Y ahí es cuando venimos a hablar también de la comunicación. ¿Quiénes son los dueños del medio de comunicación? Generalmente las oligarquías. Por eso, bueno, la prensa libre tiene que afianzarse, todo esto. Pero Venezuela, lastimosamente, digo yo, porque yo sí lo puedo decir con toda mi alta voz, que yo sí seguí y sí soy de izquierda y milité y ya no milito, pero tengo esas ideas, ¿ok? Sí me gusta Marvel, sí me gusta DC, sí uso iPhone y todo esto, que hay una controversia muy grande por nimiedades. Entonces la gente ahorita pendiente de que va a caer un cohete chino y China que es un desgraciado, ¿qué tal? Y hay tremendo lío en Colombia. Entonces, bueno, es parte también de lo que hacen los medios de comunicación que nos hacen mirar para otra parte. Véase Betty la Fea, que es una extraordinaria novela y todo esto, pero nos desvían de nuestra realidad. Entonces, bueno, para concretar, yo creo que
Venezuela es como esa opción que tienen todos los países de decir, esto está mal. Entonces muere Hugo Chávez, por supuesto Estados Unidos es el momento de ellos de atacar, de atacar, de atacar, se monta una persona, esto está repartido por segmentos, tú te cuidas de esto, y ahora tú eres, entonces estamos no sé, como los feudales, que tú te encargas de la economía, entonces tú del oro, tú de no sé qué, así está compuesto ahorita, y lo veo así, el gobierno de Nicolás Maduro, y que es una persona que no estaba buscando el gobierno, sino que se lo dieron de una vez, o sea, le dijo, tú tienes que ser, voten por él, y En mucha eso, gente votó por él. en eso se parece al presidente Duque, o sea, no tiene, son bobos que no tienen la culpa. Le ofrecieron Exacto. plata por un puesto y ya. Sí, entonces también hay familias, se crea una nueva oligarquía, entonces uno dice, bueno, está bien, chévere, todo la izquierda, el pueblo, pero yo no puedo seguir, o sea, la política no es dar golpe, dar coñazo, como uno dice aquí en Venezuela. Jonathan, pero una pregunta, acláranos a ver si es publicidad engañosa o no. ¿Qué tan cierto es lo que uno escucha de este lado del charco sobre cómo es vivir en Venezuela? Vivir en Venezuela es un país sin ley para algunas cosas, ¿ok? Aquí hay muchas libertades. O sea, aquí no te van a meter presa porque tú digas que el gobierno es tal y tal y tal, sino que hay una realidad económica muy fuerte y que Estados Unidos sí tiene sanciones para Venezuela, no para personas en específica del gobierno. O sea, aquí una persona cualquiera que quiera traer gran cantidad de comida no lo puede hacer. Entonces, por otra parte, también está la corrupción. Entonces, por otra parte, también están las negativas de crear espacios de diálogo con otros países, con Estados Unidos. Y Estados Unidos tampoco nos quiere hablar a nosotros. O sea, es una relación tóxica. Es como una relación de pareja tóxica en donde nadie se quiere hablar, coño, provoca agarrarlo a los dos, como agarran a los niñitos y amarrarlo a los dos panza con panza, coño, tienes que hablar porque si no nos vamos a morir. Y eso es lo que ha pasado. Colombia también, nosotros tenemos aquí más de 4 millones de colombianos por toda la guerra civil que han tenido ustedes. Entonces nosotros tenemos una guerra fría, digo yo, una guerra fría, porque a mí me parece que esto es como Palestina, nos volvimos como los palestinos, nada más falta que nos encierren ahí porque también tenemos un conflicto con Guyana por el petróleo, la ExxonMobil y todo este cuento. Entonces, no es fácil responder a realmente qué está pasando simplemente, sino que son muchos factores por el tema económico. Son muchos factores, pero yo les digo que no todo es malo aquí en Venezuela. El gobierno no todo es malo, o sea, aquí le dan facilidades a las personas. Cuando Chávez, aquí muchas personas de derecha tuvieron mucho dinero. La Polar, la Harina Pan, que ustedes ven, el señor Cisnero, eso es una familia que sigue aquí, y DirecTV, bueno, un sinfín de empresas que siguen acá. Entonces, bueno, cada quien jala para su lado. Entonces, el pueblo tiene que armarse de valor y seguir y decir las verdades, no callarse. Oye, y aquí también una pregunta más para Matt Welkin. Estados Unidos tiene mucha injerencia en Colombia, ¿no? Tienen varias bases militares. Estaba viendo que un reportaje de que cuando se fue la DEA de Colombia, la DEA estaba controlando gran parte del narco en Colombia. Eso está rudo, ¿no? O sea, a ver. ¿Sabes qué? ¿Cuál fue la noticia del día con todo este tema de las manifestaciones y los abusos policiales del SMAT, que es el Escuadrón Antidisturbios? Pues Biden y el Congreso de Estados Unidos dijeron, pues ya no vamos a financiar el SMAT. O sea, eso ya es algo muy fuerte, porque aquí prácticamente el gobierno es el hijo alcahueta que va a Estados Unidos, pide plata y nos dan plata. Nosotros somos colonia gringa y de hecho me sorprende porque realmente aquí hay mucho gringo, mucha empresa gringa. Nuestro sueño, obviamente, si a Estados Unidos le parece bien, es bien. Y eso yo creo que nos ha hecho mucho daño, especialmente en el tema del narcotráfico, porque nuestra agenda
y todas las acciones que se toman respecto a ese tema son primero aprobadas por Estados Unidos. Y es que, Matu, eso fue lo que pasó aquí en Venezuela. O sea, PDVSA, la estatal, la petrolera, estaba manejada su sistema por Estados Unidos. O sea, nosotros no teníamos nada que ver ahí. O sea, ellos tenían regalías excesivas y eso es, creo yo, parte de lo que afianzó aquí el gobierno de Chávez. ¿Ves? Entonces, tú ves ahí las cosas, uno puede ponderar, pero eso que Estados Unidos se inmiscuya en los gobiernos y en todo lo que tiene que ver con el ejecutivo es peligroso. No, y yo creo que aquí es algo histórico, o sea, desde que surgieron las guerrillas aquí en Colombia, que estamos hablando de 1940, 1950, como ellas se originaron supuestamente como el modo comunista, como la democracia realmente participativa que tuviera voz y todo, porque como dice Elkin, aquí los gobiernos son un turno de derecha, tan así que en el siglo pasado existía algo que era Frente Nacional. Entonces, estos 4 años tú gobiernas, Alexis, luego me pasas el turno a mí, luego se lo pasamos a Arturo, pero pues somos los mismos. Entonces uno dice como, eso no era democracia. Las guerrillas inicialmente surgieron así, como una voz para el pueblo. ¿Qué pasó? Que el narcotráfico las desvirtuó totalmente. ¿Y qué pasa tristemente en Colombia? Que ese negocio es muy rentable, es muy, muy rentable, que cuesta vida, sí, pero en un país que casi no tiene oportunidades porque una persona sin educación, sin todo el rollo, mamarse un horario, mamarse un pocotón de exigencias por un salario mínimo que no le va a alcanzar para vivir cómodamente, pues obviamente que termina siendo una buena opción meterse al narcotráfico. Claro. Elkin, ¿qué nos puedes decir del tema de las bases? O sea, ¿qué tanto injerencia tiene Estados Unidos y qué tanto también tiene el gobierno? O sea, que tampoco es que el gobierno nada más está manejado y no acciona, sino que también tiene su culpa ahí o su control dentro de Colombia. Es que digamos lo siguiente, nosotros somos hijos de una política de la geopolítica, o sea, miremos el contexto de la geopolítica. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, este hemisferio quedó para Estados Unidos. O sea, nosotros teníamos vela en el entierro, pero en la repartición de servilletas que hicieron en la Convención de Malta, no me dijeron, no, vea, de aquí para allá, esto es mío, no me metan Bueno, ahí. con el petróleo venezolano financiaron, o sea, fue el petróleo que se usó en gran mayoría para la Segunda Guerra Mundial. Exacto, entonces lo que hay que decir es que Estados Unidos se ha encargado a partir de la CIA de desestabilizar posibilidades de crecimiento de lo que llama el discurso de izquierda en Latinoamérica. Si había que tener y poner un dictador, lo ponían. Si había que generar una guerra civil, lo hacían. O sea que, ¿en Colombia qué ha sido? Pues sencillo. En Colombia ha sido así, lo que pasa es que en Colombia no ha tenido que ser tan directo. En Colombia no ha sido tan directo en términos de que no se ha notado la mano de Estados Unidos concretamente, pero por ejemplo Panamá sufrió una invasión. Los países de Centroamérica en las guerras civiles, Estados Unidos el que les dio el armamento y los entrenó a algunos. En las dictaduras chilenas está demostrado que mataron y que asusaron a Pinochet para que él diera el golpe. O sea, eso está calcado. En Colombia, ¿qué sucede? Pues que Colombia la han presentado como la democracia más estable de toda Latinoamérica. Nosotros no hemos sufrido de nada. Entonces, qué lástima que en el contexto a todos los otros los jodieron, pero a nosotros nos dijeron, pero necesitamos alguno para mostrarlo como que así es que se hacen las cosas. Pero mientras tanto tenemos una base militar en el Pacífico, una base militar en el Atlántico, ¿cierto? Controlamos las rutas de narcotráfico porque, pues no seamos tontos, pues. ¿Quién era el consumidor más grande de cocaína en el mundo? Estados Unidos. Lo que hace caro y lo que hace que ese negocio sea tan bueno son las restricciones. Solo el hecho de tener que decir que para pasar 1 kilo de coca a Estados Unidos tiene uno que pasar por los retenes de la misma DEA, porque pasar es no por miedo que los cojan, no, sino por lo que hay que pagar, la coima que hay que pagar para poder pasarla.
Entonces, claro, en cualquier economía todos sabemos que el intermediador se lleva la mejor tajada. Eso es lo que sucede. El intermediador son los gobiernos estatales o paraestatales o supranacionales como Estados Unidos. Uno no puede decir eso a ciencia cierta y señalar a alguien así, "Vea, es que es así". No, pero eso lo conocemos nosotros. Básicamente es así. Si no, ¿por qué no hemos declarado como perdida la guerra contra las drogas? Si ya sabemos que está perdida. Eso es una guerra perdida. Entonces Colombia aparece como la gran mártir en ese tema. Pues si ustedes quieren hablar de la influencia de Estados Unidos en Colombia, es que Colombia le dijeron, es que usted es el país más exportador de coca de toda la región. Y entonces, si usted quiere que nosotros le ayudemos a tener plata, a certificarlo, a permitirle que los bancos le presten, a permitirle inversión extranjera, usted tiene que hacer lo que nosotros le digamos. ¿En qué? En políticas de intervención para el fenómeno de la droga. Entonces se creó algo que llamó el Plan Colombia. Cada vez que Estados Unidos quiere intervenir un país, se crea planes. En Europa, para recuperar la economía después de la Segunda Guerra Mundial, nació un plan que se llamó el Plan Marshall. O sea, es endeudar y es decirle, ¿qué es eso? Viene la platica y detrás de la plata vienen las condiciones, como lo que hicieron las farmacéuticas en estos tiempos, para que la gente sepa, la historia se repite. Las farmacéuticas les dijeron a los gobiernos, si ustedes quieren que nosotros les vendamos nuestra vacuna, nos tiene que eximir de que suceda algo, porque en el tiempo que hemos probado esta vacuna, ustedes no nos pueden juzgar a nosotros si empiezan a suceder cosas extrañas. Y no solamente las vacunas, güey. Lo que hizo el Fondo Mundial, el FMI, güey. Ah, exacto, o sea, O sea, el FMI a todos los países y hasta misma Europa se los chingaron. Y sobre todo Europa, sobre todo Europa. Entonces, para cerrar la respuesta, Jonathan, eso fue. Entonces, Colombia, con su política antidrogas, con el tema de tener que hacer expropiación, fumigación de cultivos ilícitos, todo el tema de política de guerra de Colombia, el armamento, digamos que todas las rutas, la intermediación pues, de Estados Unidos en el fenómeno pues, del narcotráfico en Colombia es fruto precisamente de ese intervencionismo de Estados Unidos. Y entonces hoy nos pegan en la mano, al gobierno le dicen, hey, deje de estar dando lora, que le voy a quitar plata para el tema antidisturbios. Pero eso no es nada. Eso es una manera de Estados Unidos quedar bien, porque es que realmente en la torta y en los compromisos y en las exigencias van por otro lado. Pero esa es una de tantas, porque como está tan de moda hablar de derechos humanos, entonces Estados Unidos dice, Biden dice, uy, aquí tengo la gran oportunidad para verme como el gran promotor de derechos humanos en toda la región nuevamente y como el que había antes era un retrógrada, misógeno, violador de derechos y entonces voy a quedar muy bien. Todo esto es política y marketing, muy bien lo dice Alexis siempre, es que todo es marketing. Ahí es que yo quiero, qué bueno que lo dijiste, que podemos analizar el tema de las protestas, porque, bueno, aquí en Venezuela hubo diferentes protestas y se quejaban el tema de los derechos humanos, pero después vimos situaciones en donde trancaban las calles y no dejaban pasar ambulancias, no dejaban, robaban a las personas que estaban en cola y tú decías, ya va, pero ¿qué pasa aquí? O sea, desvirtuaron lo que es la manifestación y qué tanto es la represión de los efectivos policiales en unos países y en otros. ¿Okay? ¿Qué nos puede decir? Por ejemplo, Alexis, si ha estado en una manifestación, si ha sido reprimido, si ha tenido encuentros, bueno, con la policía. Yo recuerdo que hubo un altercado hace mucho tiempo, que creo que los comentamos, cuando antes o después de las Olimpiadas de unas Olimpiadas que se hicieron en México. Pero eso fue por los 70s, la matanza de Tlatelolco. Más bien, yo lo que les diría, y a lo que dijo el buen Elkin, es que todo es marketing, todo es mercadotecnia, todo es economía en este mundo, y cambios de conciencia, usar esas herramientas y poco a poco la juventud hay que ir creando medios alternativos como son nuestros espacios, los podcasts. Aquí en México salieron los youtubers, que muchos son pro gobierno,
que sí también dicen muchas cosas que en los otros noticieros no dicen, ¿no? Y viceversa. Entonces siempre buscar una objetividad, buscar crear una conciencia cívica, buscar crear una conciencia humanitaria entre la población. Es mi opinión, o sea, aquí el país también está muy dividido. Como les comentaba, hay cosas de este gobierno que me gustan, hay cosas que no me gustan, pero al final del día crear esa conciencia que somos pueblo, nación, y que si alguien está siendo corrupto, pues castigarlo, que si se le está pasando la mano de austeridad o se le está pasando la mano contra la corrupción, también decirlo. Y algo que también me sorprendió mucho, una amiga de Colombia me estaba diciendo y estaba muy enojada con los influencers y personas famosas de Colombia que no han protestado, ¿no? Y creo que hay que dejar de ser inhumanos y volvernos humanos, porque por lo menos a mí, yo no soy colombiano, pero ver la muerte y el sufrimiento de otro ser humano, tanto con lo que pasó en Bolivia, en Chile, con ustedes en Colombia, siempre ha sido para mí un motivo de levantar la voz, y eso creo que el gobierno que sea, lo tenemos que hacer. Respecto a los influencers, es porque aquí y acá, yo no sé, ya llevan como 3 conciertos en la frontera pidiendo la paz de Venezuela, que la gente tenga una vida digna, yo no sé qué cosa, y uno dice, no, listo, al pelo. Y entonces viene Miguel Bosé, los cantantes colombianos, Ricardo Montaner, que es el referente de Venezuela. Pero cuando ya Colombia es el que está diciendo, oye, mira, al gobierno se le fue la mano, o también a la ciudadanía, porque pues aquí tengo que decir que también ha habido de lado y lado. ¿Cómo es eso que intentaron quemar estaciones de policía con los policías adentro? O sea, eso tampoco me parece justificable. Em, Obviamente uno dice, y ahí sí no dicen nada, ¿no? Y se justifican como, es que yo no sé el tema. Amiga, tú no eres dermatóloga y recomiendas cremas, entonces ¿a qué juegas? Es precisamente el tema de más que todos somos ciudadanos y un ciudadano responsable con su país y con su comunidad tiene opiniones políticas, que no pensemos igual, eso no va a pasar nunca. Hay gente que le gusta el chocolate y gente que no. Lo importante Pero, es respetar. pero ¿sabes qué, Mato? Yo, o sea, Dime. y yo creo que para todos. ¿Y qué? ¿Qué? O sea, o sea, ¿y qué? O sea, no habló Carlos Vives, ¿y qué? No habló Juanes, ¿y qué? A mí qué me importa qué dice Carlos Vives, qué dice Juanes. Yo creo que es la Eso no es lo que... hipocresía lo que le duele a la Sí, gente, como si vienes a hablar de Venezuela que no es tu sí, país, que sí, sí, no o sea, yo conocemos. te digo, o sea, yo reconozco la indignación de algunos y toda la cosa. Lo importante es que hable la gente que es la que está en la calle. Esos son los que hay que escuchar. A mí me vale SEO realmente lo que tenga que venir a opinar cualquier artista urbano, no urbano. A mí eso no me importa. Si lo hace, perfecto, bien. No tengo ningún problema. Tiene derecho a manifestarse, como también tiene derecho a no decir nada. O Igual, sea, ¿sabes? atacar a la gente porque uno cree falsamente que es que ellos tienen que estar de acuerdo conmigo porque yo considero que mi luz, No, no, o sea, eso, vuelvo y te digo, o sea, sin yo tomar una postura, yo no tengo una postura pues de que, no, simplemente yo digo, hey, busquemos, no busquemos los muertos río arriba, o sea, busquemos las cosas donde son. Porque es que eso genera, eso es como, como el meme de la hipocresía. Dicen algo, la hipocresía. Es hipocresía. que es así. Igual, Ya, Sí, ¿sabes quedan en algo? el- Yo creo que más allá de las La palabras son hipotenusa. también las acciones. Por ejemplo, Carol G, que no vive en Colombia, le ofreció su avión al papá de Lucas Villa para que pueda ir a Pereira a verlo. Eso me sí, pareció muy bonito, como, oye, sí, no, y está bien, y ojalá no lo hubiera publicitado, ojalá se hubiera quedado callada y lo ojalá se hubiera hubiera hecho quedado callada. callar. O Claro. sea, o sea, honestamente, si lo hace bien y si no, también, o como cuando Yo se creo le, que es la hipocresía. O sea, digamos, ¿yo con qué derecho voy a hablar de la política mexicana o la política venezolana si no tengo ni idea? O sea,
Porque una cosa es lo que tú ves en un noticiero y te ven desde afuera de un tercero, y otra cosa es vivir el día a día. Yo puedo ver muchos videos de que dicen que ahora un McDonald's, que un dólar en Venezuela son no sé cuántos millones de bolívares, mientras que el salario mínimo son, no sé, voy a inventar, 800.000. Entonces uno dice como, claro, está jodido, necesitas trabajar 3 meses para comprarte una hamburguesa en McDonald's. Entonces uno dice, yo no sé, me parece terrible, pero eso es puro amarillismo. Quien realmente sabe la situación es la gente que lo vive. Bueno, Claro. no sé, ahí por ejemplo yo ahí sí meto mi cuchara, ¿no? O sea, viendo las imágenes de que le están disparando a los manifestantes, yo Claro, sí publiqué en mis redes sociales fuerza y ánimo porque no me parece que maten a la población, ¿no? O sea, ahí claro. sí, Sí, hay yo mínimos, como hay mínimos, hay sí, mínimos. Sí, güey, hay o sea, yo mínimos. como mexicano, pues digo, ay, no, o sea, ojetes, o sea, vienen Sí, sí. desarmados, o algo de humanidad, ¿no? Y Pero además bueno, que te quiten la luz, que te paguen el internet, o sea, son cosas que uno dice, suena a película de terror. Pero a lo que No, voy en este caso es porque tú eres mexicano, pero un cantante o un influencer que uno dice ha opinado de tantos países y no vienes a opinar de tu casa. no, y también que Bueno, veo eso es un que buen lo debate, es eso es un buen debate, criminalizando Marta. la protesta. Están criminalizando la protesta y creo que es bastante delicado esto. O sea, que de una vez tú salgas y digas que son componentes criminales, grupos criminales quienes están infiltrados. Eso fue lo mismo que dicen del Caracazo, que pasó, que por aquí pasó Fidel Castro y por eso se encendió el pueblo. Igual lo que pasó con Allende, que dicen que un estudiante llamado Fidel Castro, entonces, no, también ¿cómo es que se llama el de ustedes? Cuando pasó lo del ¿Tlatelolco? Bogotazo, Ah, no. lo del Bogotazo, Gaitán, Ah, Galán. Gaitán, No, Jorge Eliezer Galán es Gaitán. el del Gaitán, 89, entonces Gaitán es el del 48. Sí, Gaitán. Cuando Gaitán, entonces también van a seguir usando íconos de la izquierda para argumentar o para hacer daño, ¿no? O sea, y a mí lo que me da bastante rabia, o sea, apartando de que mi hermano, por ejemplo, está en Chile, ok, mi hermano no se pudo quedar aquí porque el- más allá de las situaciones precarias económicas, también hay un nivel de violencia, de malandreo, de pistolas, una locura. Entonces a él lo robaron 2 veces. Entonces ya dijo, yo no voy a esperar la tercera que me maten. O sea, yo estudié todo lo demás y tal, gano muy bien aquí, pero me voy a Chile. Tengo amistades que están en Colombia, pero no sigan usando, y este es un mensaje para los políticos de otras naciones, no sigan utilizando el caso Venezuela y las situaciones de Venezuela para realzar una idea de ustedes. O sea, sean ustedes los que hagan su publicidad, no agarrando a Venezuela. Lastimosamente, aquí hay una oligarquía de derecha. Entonces, Leopoldo López está allá en España haciendo su promoción, su publicidad también. Está diferentes personas que salieron de aquí de Venezuela haciendo todo hablando mal de Venezuela, mal de los venezolanos, no del gobierno, sino de los venezolanos que son unos malandros, que son unos no sé qué, que son unos... Claro, es que hay una pobreza, como en todos países, que llega a otros lugares y joden. O sea, hay venezolanos que son malandros, que son personas sí, violentas y han matado, pero como colombianos también acá que vienen y hacen daño. ¿Por qué? Porque hay una Ay, pobreza y lo que aprenden es violencia. ¿sabes qué Entonces, pasa? O yo como lo veo, tú te subías al Transmilenio, que es como el Metrobús en México, o cosas así, y tú veías colombianos normal, que cantando, que pidiendo dulces, pero muy casual. Pero llega cuando empieza esta migración con toda de venezolanos, y entonces tú ya empiezas a ver desplazados esos colombianos que pedían, y ahora son venezolanos. Y ahora ya es ujú, muy intenso que tú camines una cuadra y veas puras familias venezolanas pidiendo que madre, que ajá, que la cosa, que la vaina. Y claro, y bien, me encanta la carreta. Yo en Venezuela tenía 5 casas, 3 vacas, 2 carros, y uno es como, bueno, listo.
Pero lo que me choca un poquito de los venezolanos, y sí te lo digo aquí, es que yo creo que en Colombia tenemos la concepción de que si tú no trabajas, no comes, punto. Aquí es muy raro porque pues aquí realmente los subsidios eran más que todo limitados. Aquí no era, aquí hay unos parásitos que viven del gobierno, sí, pero eran muy limitados. ¿Qué pasa? Que los venezolanos están acostumbrados a los subsidios, o yo lo veo así. Entonces, por ejemplo, cuando empezó la migración, entonces que yo quiero casa gratis, quiero carro, quiero, ajá, quiero la cosa, y uno es como amigo, en Colombia funciona diferente. Y eso ha sido yo creo que un choque muy fuerte. También, ¿qué pasa con el tema de la violencia? Sí, O del- Sí, Esto sigue. va a dar para otro programa, esto está muy no, que bueno. te voy a atajar ahí porque son sectores de las poblaciones, ¿ok? Son sectores, por ejemplo, de colombianos que emigraron para acá y venían con las mismas actitudes. Muchachos, O peruanos, coreanos, y son sectores. yo con ánimo no de saldar de saldar el tema, sino dejémoslo ahí para que la pelota pique y se extienda en otro, que podemos abordarlo. Pues yo voy a decirles algo, porque yo soy un migrante. Yo soy un migrante colombiano. Y yo sé lo que es la xenofobia y sé qué es tener que Ah, ganarse no, el yo también respeto lo y todo eso. viví, Pero lo que digo es lo siguiente, nadie migra porque quiere. porque le toca. Nadie migra, o sea, yo no conozco el primero que salga de su país diciendo es que me quiero ir de mi país porque me quiero ir de mi país. No, porque algo en mi país no funciona lo suficientemente bien para que yo decida vivir mi vida. Y se los digo porque yo migré muy viejo ya, o sea, ya muy mayor. O sea, yo migré a los 30 años. Yo no migré a los 23, a los 21, cuando fue la diáspora que se dio en algún momento en Colombia, en el eje cafetero, sino que yo dije, no, vamos a darnos la pela por este país. Vamos, o sea, si hay algo que cambiar, démosle. Pues sigamos, es que este es mi país. Es que es mi país. Yo no puedo desconocer que si yo quiero que algo cambie, pues yo debería por lo menos ser parte de la solución para que eso cambie. Y es lo que está sucediendo en Latinoamérica. Lo que vemos es eso, es gente que se manifiesta con la vocación, con la esperanza de que probablemente si lo hace, algo va a cambiar. Y lamento pincharte el globo, pero yo creo que se viene otra fuga de cerebros muy impresionante. O sea, ahorita veo muchos contemporáneos que dicen, no me importa si aquí soy ingeniero, no me importa si soy médico, prefiero irme al de uno alemán que creo que es Ali, a un Starbucks, a un McDonald's, a lo que sea, pero, pero que se van, se van. Esa es la maravilla de la generación centennial y de los millennials, que tienen esas libertades. Bueno, Claro. espérame, aquí les va otra. Vamos Aquí sacando en, temas de este episodio. No, y aquí en está México buenísimo. ahorita hay mucha migración también de colombianos, venezolanos, argentinos. O sea, por lo general era una migración nada Muchísimo, sí. más de, De ajá, Centroamérica. de Centroamérica, pero ahorita, o sea, de Guatemala, de Salvador, Ajá. bellas, y que usaban a México como nada más Como puente. cruce, pero no, ahora no Exacto. solamente ellos, sino muchos, donde yo vivo, o sea, los Oye, respetan pero y hay todo una eso. cosa fascinante ya que tocas ese punto. O sea, vea, de una de las cosas que a mí me encantó de Chávez, no fueron muchas, pero una de las que a mí me encantó de Chávez Y yo persinándose. fue esa idea, fue esa idea de por qué nosotros no nos convertimos en una región. No en una reunión o una confederación de países, sino en una región. El sueño bolivariano. No, eso no era el sueño bolivariano. Eso es una falsa percepción. El sueño de Bolívar no era, no, el sueño de Bolívar era otra cosa. Eso está tergiversado. Jonathan lo puede Claro, conocer pero mejor que yo. él saca, A lo que voy yo, a lo que voy yo no es eso, porque es que cuando le ponemos etiquetas de pronto a las cosas las desvirtuamos por lo que realmente son. Muchachos, desde Panamá hasta México, todas las fronteras son viables, son por vía. Y desde Colombia hasta la Patagonia, todas las fronteras son viables, o sea, son vías. O sea, solo piensen en eso. O sea, uno puede ir en coche. Sí, güey, Obvio, pues pero guardada la...
Estados creo Unidos no que, quiere que tengamos unión y fuerza porque se Pero es acaba que si la dominación, güey. los indígenas pero tenían creo que en lo que es escúchame, Chile, escúchame. Argentina, Perú, ya construyeron un tren que te lleva así súper bomba y sería muy, pues es que aquí yo creo que sabes cuál es el problema, la frontera entre Colombia y Panamá, ese tapón del Darién. Tampoco, Claro, hay un pero ferry. más allá de eso, es una concepción cultural. Sí, sí, o Porque sea, no, fíjate que nuestros indígenas tenían la huipala, la bandera, no sé si me estoy escuchando, la huipala, que es la bandera con muchos colores que la confunden con la de la sexodiversidad, que no es así, es una bandera que estaba en toda Latinoamérica. Y Abya Yala era el nombre que le daban a lo que nosotros conocemos como América. Y ese gatico está muy bonito. Güey, pero nunca va a pasar porque seguimos siendo colonia de Estados Unidos, de Europa, ahora de China también. Entonces, una integración como región, bla, 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 güey, obviamente interfiere con Es un un tema, chingo Sí, de intereses es un tema, porque económicos. ninguno tiene problema en unirse. O sea, todos queremos unirnos. Pero pues exacto, o sea, nos identificamos muy bien por la es un tema cultural. política que tenemos. Ahorita estamos hablando también de lo cultural, o sea, de todo, o sea, nos identificamos bien de muchas cosas, porque si se dan cuenta, acabamos de decir puras historias que pasaron igualito en nuestro país. O sea, la verdad es que pasaron igual, nada más cambiamos los nombres y pasó igualito. Aquí nada más no hay que juntarnos en así un tratado, pero ¿quién no nos deja? Pues los de hasta arriba. no, les voy a decir que no nos deja los tratados económicos. Porque en el momento que le digan liberemos fronteras para se van a ir países, se van a vaciar países. Hay países que se van a vaciar. Le sucedió a Europa con la Unión Europea. Pues les digo, pero eh, dejémoslo ahí, que sea una pelota que quede ahí. Esas son ideas que pueden estar Pero ahí. es Yo que no igual, pensaría que eso nunca se dé. pero es que igual también La no puedes tecnología, comparar. La Unión sí, Europea, Lituania, Letonia, esos son países que en Colombia serían como el tamaño de un departamento, en sí, el pero, caso de México. pero piensa Fíjate en que esto, ahorita, el imperio austrohúngaro, que fue el que se acabó durante la Primera Guerra Mundial, y las peleas que hubo entre los dos hermanos, pues, que son Francia y Alemania, pensar en una Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial, eso era una locura, y se logró. mira, ahorita a la pregunta que no les contesté, que me decían si tú eres de Centroamérica o de O de Norteamérica. Norteamérica. Aquí les va. Mucho tiempo se ponía en los mapas que México era parte de Centroamérica. Hasta por ahí del año 2000, después del Tratado de Libre Comercio, en los mapas se pone que México es de Norteamérica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y con Canadá buscan tener esa integración como bloque para afrontar el bloque europeo y los bloques asiáticos. Eso fue lo que Entonces, los hizo participar de la OECD, ¿o no? sí, sí, sí. Entonces, ahí te das cuenta cómo lo que decía Arthur, o sea, cómo hay intereses que pues, van a cambiar la geopolítica. Bueno, pero si vamos a hablar de reset, planteemos Intereses, un reset. intereses económicos. No, totalmente. O sea, son intereses económicos que se manejan y por eso, o sea, lastimosamente, o sea, no es que yo quiero mostrarme como el radical de Latinoamérica, pero, o sea, de verdad que hay un bloqueo contra Venezuela. Y es normal como bloquearon a Cuba. O sea, aquí no, a nosotros no nos van a dejar. Y a la izquierda latinoamericana, o sea, no sé, una centroizquierda, tampoco la van a dejar. Pero Porque Jonathan, tengo una necesitan pregunta. adelante. O sea, si yo viera la economía tan jodida, ¿por qué no ha habido como unas protestas así bien fuertes o no sé cómo otra manera se pueda manifestar el pueblo venezolano en contra de Maduro? No podemos Pero ya hablar hubo, de ¿no? Nicolás Maduro sin hablar de Guaidó,
que es como Ok, no puedes hablar de Batman sin hablar del Guasón, porque tú ok. ganas la Asamblea Nacional, pero quieres meter a 2 diputados más y el Supremo de Justicia te dice, no, no, no los puedes meter porque hicieron trampa. No, yo los quiero meter. No, eso no es así. Entonces, inhabilitaron esa asamblea. De esa Asamblea Nacional fue que sale un señor llamado Guaidó, que nadie votó por él, y lo colocan como representante de Venezuela. Ahí se genera un conflicto político institucional y por ende un conflicto internacional y un conflicto económico. O sea, aquí hay un despelote. Entonces, el dinero que genera Venezuela en efectivo, el papel moneda, se lo estaban llevando para Colombia. Y aquí tuvimos un déficit de papel moneda. Y empezaron a imprimir, imprimir, imprimir y todo se fue para allá. Y después dijeron, no, más papel moneda no. Entonces, están queriendo agarrar la empresa nacional Petróleo de Venezuela y tratar ahí de... Entonces también como que no terminan de avanzar en eso. Entonces hay un conflicto político que genera un conflicto económico y no se ponen de acuerdo. Y es como dice Arthur también, o sea, hay un conflicto en donde no están dejando una salida para la gente que necesita comida, que necesita medicina, el tema de intervenciones de medicina de alta, ¿cómo decirlo? De alta costo, Especialidad. Ajá. no, Ujú. no Bueno, llega, sí. o si llega, o hay que comprarlo. ¿Cómo hicimos nosotros con el COVAX? Que no se podía, porque además tenemos el conflicto con Inglaterra, que nuestras reservas en oro la tiene Inglaterra y no se lo quiere dar Maduro, sino se lo quiere dar a Guaidó, pero no se lo termina de dar tampoco, y Guaidó, el dinero que él maneja por empresas como Monómero, en Colombia creo que es, no se está viendo acá No, reflejado. comprobado que se los gastó en corrupción, en rumba y en vaina. Entonces, es lo mismo. Es una historia de nunca acabar. O sea, te No, puedes echar cuenta. y como dice John, o sea, pues, güey, también tienes un embargo económico de Estados Unidos. O sea, afróntate eso. Pero no. Claro. Y que mediáticamente ya tú no, o sea, es muy difícil que las verdades, no estoy diciendo que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, su familia y ministros de aquí, sean los santos niños de Atocha, porque yo he tenido bastantes críticas a esos señores y por eso me aparté de la política. O sea, te estoy diciendo que yo produje programas y estuve muy, muy cerca de todo esto, ¿ves? Pero entonces entre unos y otros, o sea, es un conflicto muy grande. Entonces uno anda ahí como un pendejo haciendo alusión al programa de Elkin Podcast, Project. que lo pueden escuchar por todas las plataformas. Project. Oye, no quise seguir aupando de gratis a corrupciones que se ven a legua. Entonces, ponen, por ejemplo, como gas comunal, la empresa de gas, lo tenía un chamo que estudió conmigo, un chamo, le dieron la presidencia y se robó no sé qué cuántos millones de dólares y lo acusaron y es verdad que se lo robó. ¿Cómo es posible que no haya ojo para que eso no suceda? Entonces el gobierno también tiene problemas ahí de eso. Y seguramente él es la punta del iceberg. Entonces yo digo, echo tierrita, que hay un dicho que dice así, echo tierrita y no juego más. Hago mi podcast, hago mi cuestión y tal, hago mis diseños, hablo como loco y me quedo hasta ahí, hasta que ustedes políticos se pongan las pilas. Oigan, y para ir como medio concluyendo, me gustaría que todos dijeran su opinión de este tema. O sea, ¿a qué llegamos toda esta conversación? Primero me gustaría oír del aspecto de Colombia, de cuál fue su conclusión de hablar de todo esto. No sé si, a ver, Elkin parece que quiere decir algo, y luego Matu. No, yo voy corto. Es que hay que hablar.
O sea, ayer las conclusiones, por ejemplo, que tomábamos, que nos decían los jóvenes, que nos preguntaban a los viejos, ¿y ustedes qué proponen? Y yo, pues muchachos, nosotros le proponemos lo que nosotros no hicimos. Nosotros tuvimos fuerza, fuimos muy grandes, pero no tuvimos un diálogo intergeneracional. Creíamos que como jóvenes la íbamos a sacar solo nosotros y la conclusión es que no. Hay que convocar a todo el mundo, hay que conversar con todo el mundo. Y no buscar ponernos de acuerdo, porque esa no es la idea, sino dejar claro precisamente en qué no estamos de acuerdo. Porque todos seguramente tenemos ideas y muy poderosas para tratar de salir de las crisis y salir de las cosas. Por ejemplo, yo vendo la siguiente idea y me ratifico en esa desde No Seas Pendejo Project. Y es precisamente eso, no seas pendejo tú. Que no te importe, pues que no te mueva la externalidad del resto. Hombre, claro que importa que no hayan pendejos, sí. Pero si yo asumo el proyecto de vida, de yo por lo menos yo, no ser un pendejo, de leer y tratar de estudiar y aprender y conocer y contextualizarme en lo que está sucediendo en el mundo, con las visiones, por ejemplo, como hoy de este show, en el que hablamos, mira, Venezuela, mira México, mira Colombia, ¿cierto? Que son visiones, como tú mismo lo dices, Arturo. Hombre, pero es que si uno se pone a hacer cuentas, como que todos estamos pasando por lo mismo, porque nos repetimos los mismos cuentos, nos los contamos todos. O sea, incluso cambia el acento, simplemente. Eh, Eso lo hace interesante. ¿Por qué lo hace? Entonces, precisamente esas conversaciones seguramente si se dan a nivel local, en los barrios, en las juntas, en las asambleas, en los movimientos, en los tropeles, en las marchas, en las movilizaciones, en donde sea, en las universidades, en las aulas, en las cafeterías, en los cines, donde quiera que sea necesario el discurso, es decir, dejar de ser pendejo, crecer en conciencia y permitirse escuchar al otro, permitirse escuchar al otro, pero sobre todo permitirse escucharse a sí mismo, conocer qué miedos tiene uno, qué cosas hay en uno que de pronto le impiden ver al otro y reflejarse en el otro. Básicamente para mí es eso, cortico. Bueno, en mi caso, Y tú, Mato, también. pues mira, la verdad, yo estoy súper asombrada porque me gusta ver que haya movilización. Me llena el corazón porque significa que la política nos interesa y que es un tema de debate y estamos intentando recuperar y mejorar nuestro país. ¿Qué siento? Que de todas maneras esto no es todo el camino y no vamos a construir el futuro que queremos en una semana, en un mes. No, eso no, yo creo que es algo que nos falta de saber que también todos tenemos parte de responsabilidad en construir eso. Hay una frase de un presidente de Estados Unidos que me encanta, que es, no te preguntes qué puede hacer el gobierno por ti, sino tú qué puedes hacer por tu país. Y eso me parece también muy chévere. Obviamente hay cosas de estructuras y status quo que pues es como muy complicado uno pelear solo, pero al menos con que uno aporte un granito de arena, me parece como chévere y me da ilusión todo lo que está pasando. Y bueno, ¿y ustedes qué? ¿Con qué reflexión se van esta noche? A ver, Arturito. Artur. Bueno, le robé la palabra a John porque se veía que estaba emocionado por decir algo, pero pues fíjense que yo puedo concluir que aprendimos 3 cosas de todo esto de divagar, ¿no? Uno es que todos debemos de participar en la política, porque no se trata de como en el salón de clases que, ¿quién tiró esto? Fue él, ¿no? Ah, yo no vi nada. No, yo no sé. O sea, esto no se trata de esto, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad ciudadana, ¿no? De informarnos quién nos están gobernando, porque el presidente no es el único político ahí abajo, y abajo son los que nos están mandando. De ahí, si no te informas, entonces va a pasar lo mismo, una desestabilidad política, y no, ¿a quiénes tienes que reclamarles? A los que te están gobernando, pero localmente, y después, si quieres, vas más arriba. Esa sería mi primera conclusión, informarte, pero no con memes, no con el meme de, no sé, de los gatitos que te hablan del político, no, por favor.
Dos, sería que hay que apoyarnos, a diferencia de que son otros países como Estados Unidos y China, nosotros tenemos una oportunidad de conectarnos y puede que nosotros digamos, no, pues a mí no me corresponde. Creo que sí, nosotros estamos empezando con un pequeño paso de saber qué es lo que está haciendo el otro, saber qué estamos haciendo nosotros y ver cómo podemos llegar a una solución. Y tercero, pues es que la política no sea un tabú, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que todos los de aquí hemos tratado de hablar con alguien de política y, ay, no, que no quiero que haya, pues, vergazos, ¿no? Pues aquí quiero que se tranquilice un poco, pero pues es que al final va a pasar eso, ¿no? Que alguien va a estar en desacuerdo, pero ese es un debate, ¿no? Que alguien tiene una diferente opinión, otro tiene otra opinión, y ya, pero no es una pelea, es un debate, es una diferencia que se puede llegar a un acuerdo. Pero yo quiero oír a John, que quería ahorita hablar, está emocionado y le robé la emoción, perdón. Nunca me vas a robar la emoción, Arthur. Mira, no, primero agradecerles a todos porque se expresan. Cuando uno se queda callado, uno funciona como que el mar o el río, el caudal te lleve. Y la vida no es así, uno puede mantener su dignidad, su idea. Y yo creo que ese es como primera idea, ¿no? Sin hacerle daño a las otras personas, bueno, que tu ideal valga y que lo puedas manifestar. Eh, por eso es que en la ONU, bueno, la libertad de expresión es ley o debería de ser ley en todo el mundo. No todo lo que se dice en los medios de comunicación es verdad, ¿ok? No todo lo que dice un político es verdad. No todo lo que se dice de Venezuela es cierto, pero tampoco es mentira, ¿ok? Yo decidí no hablar mucho de política porque hay una saturación, como le dice Arthur. Hay una saturación muy grande y tú dices, coño, pero ya va, déjame ver una película de Disney por lo menos para tranquilizarme, porque a veces, concha, le vale. Pero también hay que estudiar mucho de historia. Yo aprendí eso de Chávez y pareciera que fuese Lord Voldemort, el que no se nombra, ¿no? El aquel, no, es que él tocó intereses, ¿vale? Él tocó intereses del status quo del mundo. O sea, que él se parara en la ONU y dijera, aquí en este mismo lugar huele a azufre todavía por George Bush. Imagínate, eso movió el mundo. Pero miren lo importante de la comunicación, que con una frase ya puedes sentar un precedente histórico. Entonces, bueno, las protestas sirven, pero proponiendo, como dice Elkin. Aquí la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que es una democracia no representativa, que no es nada más la persona que me representa a mí, sino participativa. Desde aquí, bueno, aquí se llaman los consejos comunales, pero en Colombia serán las juntas, en no sé qué. Entonces, hay núcleos en donde tú puedes participar, no nada más desde un partido, sino ayudando a la gente, sino si tú puedes tener un tiempo para explicar primeros auxilios, los que estudian medicina, explicar artesanía, Matu, no sé, explicando historia, igual Elkin y yo que con fotografía. Bueno, eso ayuda a la sociedad a seguir adelante, ¿ok? Entonces, la política no es la política de partidos no es la única herramienta para mejorar el mundo. Y bueno, no porque Matu tenga una posición o otra de una cosa en particular, quiere decir que ella es fea y yo no le voy a hablar más porque ella es uribista. No, o sea, yo aprendí que Matu también es una persona inteligente que sabe mucho de esto y es agarrar
las mejores características de cada una y potenciarlas. Ese es mi mensaje del día de hoy. Venga, muy bien. Pues yo nada más para despedirme y ante tan bellas palabras de todos ustedes, yo me iría por otra rama. Aquí un conocimiento chamánico de aquí de México decían que siempre seamos uno con los dioses porque los dioses son uno con nosotros. Entonces, desde lo general hasta lo particular y de lo particular a lo general, abracémonos como hermanos y hermanas. Paz. Oh, Acción Poética, City Days Podcast 2021. Bueno, de esta manera, señoras, señores, niños y niñas, esperamos que estés bien desde el lugar en donde nos escuches o nos veas, en nuestras caras hermosas y espectaculares, morenas de Latinoamérica. Elkin de No Seas Pendejo Project, Matu del Rulo Cultural, Arturo de Los Apodcastoles, Alex de City Day y Jonathan Castro de Hablando como los Locos. Esto es difamando, no, divagando. No difamamos aquí a nadie. Divagando podcast y será hasta una nueva oportunidad. Chao.